Bien, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versos 54 al 56. Lucas 12, del verso 54 al verso 56. Dice la palabra del Señor. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, un jefe no quiere ver que sus empleados están descontentos con la forma en cómo él dirige su área. Va viendo poco a poco cómo ellos van perdiendo las ganas de trabajar, va viendo poco a poco cómo alguno renuncia y se va, y va viendo poco a poco cómo baja el rendimiento de la producción en su empresa y no quiere admitir que hay algún problema. Y ni pregunta a nadie, ni se plantea que quizá él puede ser el problema. De igual manera, quizá unos padres que aunque ven que sus hijos cada día sacan peores notas en el colegio, pero ellos siguen pensando que sus hijos todo lo tienen y que no les hace falta nada, que no necesitan nada para estar bien. Quizá es posible que sus hijos necesiten más tiempo, necesiten la presencia de ellos y quizá recibir el amor o la atención de sus padres. Sin embargo, estos papás no quieren ver que sus hijos están en problemas y que de repente ellos son los del problema. Es como decir cuando una persona va al médico y quien le diagnostica una grave enfermedad y al regresar dice, este médico no sabe nada, así que iré a otro, ¿no es cierto? O directamente no quiere tomar la receta que se le ha dado. Pues bien, cualquiera que sean las personas que hemos comentado realmente, se ponen una venda ante los ojos y no pueden ver o no quieren ver la realidad que está frente a ellos. Aunque para otros quizá nos sea fácil darnos cuenta de la situación, para ellos no. Como por ejemplo en estos días algunos no quieren darse cuenta que si salen a la calle innecesariamente, digo necesariamente porque algunos obligados por la circunstancia, por la provisión de sus hogares tienen que salir, ¿no? Pero algunos que salen innecesariamente no se dan cuenta que pueden ser contagiados por este virus y que pueden morir. Y lo que es peor, si mueren sin Cristo, van a morir sin esperanza de la vida eterna y separados de Dios. Y aunque muchas veces se les ha predicado de que tienen que reconciliarse con el Señor, de que tienen que reconocer que el Señor Jesús vino para salvarnos desde el pecado, pues no se quieren dar cuenta. Como no se quieren dar cuenta que de todas maneras vamos a morir en algún momento y hay que estar preparado para ese tiempo. Y entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo son tan ciegos que no pueden ver? Ese es un problema ya de muchos años, por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, el verso 3 y 4, dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces no pueden creer en Jesús porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento.
¿no? Entonces ahí está la respuesta, que no pueden creer, ¿no? Algo similar pasa en la lectura de esta mañana, donde encontramos que Jesús reprende a esta multitud de personas porque prestan muchísima atención en las condiciones meteorológicas constantemente cambiantes, que a los hechos importantes que se introducían en aquel tiempo, y estos hechos que cambiarían la historia, ¿no? Y por eso el Señor Jesús le reprende, ¿no? Entonces vamos a ver, muy sencilla, muy corta esta predicación, ¿no? Vamos a ver dos cosas. Es bueno distinguir el tiempo natural, ¿no es cierto? Primer punto, es bueno, porque al distinguir el tiempo natural nosotros podemos estar prestos. Si vivimos en el campo, saber cuándo es el tiempo de la siembra, ¿no? Porque ya están próximas las lluvias. Al saber esto, entonces ya podemos preparar con anticipación el terreno, las semillas y estar listos, ¿no? Que si no supiéramos nada, quizá en la ciudad no nos damos cuenta, en la ciudad estamos esperando de los anuncios meteorológicos, que a decir aquí muchas veces no son exactos, perdónenme, pero sí he visto en algunos otros países que me sorprendía yo, por ejemplo, ¿no? De estar en algún otro país y decir, ya, mañana tenemos que salir con paraguas, ¿por qué? Va a llover. Bueno, yo era un poco incrédulo. ¿Y cómo sabes, no? Que lo dijo el anuncio meteorológico. Y entonces por la mañana yo veía a todos con su paraguas, y mediodía y nada llovía ya. Yo decía, ellos están igual que en mi país. Pero no, ya por la tarde empezaba la lluvia, entonces ya tenían su paraguas para regresar a casa, ¿no? Entonces yo decía, es bueno saber distinguir el tiempo natural, ¿no? Y aquí el verso 54 dice, decían también a la multitud, Jesús le está diciendo, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. ¿Saben? El mar Mediterráneo queda al oeste de Palestina, mientras que al oriente hay una región semidesierta, de modo que toda la lluvia viene del oeste. Indudablemente algunos judíos se enorgullecían de esto, ¿no? De poder predecir el tiempo. Y esto pasa con la gente que vive en contacto con la naturaleza. Ellos saben darse cuenta de todo, ¿no? Alguna vez también yendo a la selva o a la sierra, y ellos saben cuándo va a llover. Hay que apurarnos para regresar a casa porque va a llover. Es algo sorprendente, ¿no? Porque ahí no se ve, pero sí, al fondo hay unas nubes negras que con el viento las está trayendo. Y ellos saben, entonces ya queda media hora, una hora y va a llover y vamos, ¿no? Entonces, bueno, y luego lo que dice el Señor Jesús en el verso 55, y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor, y lo hace. Al sur y al sureste se encontraba el gran desierto de Arabia, de modo que cuando soplaba el viento de esa dirección, el calor era muy agobiante. Y hay que reconocer, ¿no? Que esto es bueno. Sin embargo, el Señor Jesús le reprocha esta actitud de ellos, porque dentro de ellos estaban los fariseos, dentro de esas multitudes, quienes eran conocedores de la palabra del Señor y de las profecías que muchas se han dicho, quizá ellos también las anunciaban, y por eso el Señor quizá había alguna oposición y les dice, ¿no? Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿No? Y eso es fuerte, ¿verdad? Imagínense, es fuerte, hipócrita, que te digan hipócrita, ¿no? Y sin embargo, así era el Señor Jesús, ¿no? Así era. Él sí, con los humildes, con los pecadores, era, diríamos, muy suave. Pero yo pienso, y según los estudios, aquí dentro de ellos estaban todos fariseos. Por eso dice, hipócrita, ustedes quizá enseñan, saben, conocen las profecías. Y ustedes entienden los
tiempos, ¿no? Cuando va a llover o cuando hace calor, pero no entienden este tiempo. ¿Y cuál era ese tiempo? Era el tiempo de Jesús. Y algo que señala este pasaje es el deber de advertir las señales de los tiempos. Por eso, yo decía, primer punto, es bueno distinguir el tiempo natural y es mucho mejor distinguir el tiempo de Jesús, ¿no? Entonces, hay un deber de advertir las señales de los tiempos. Las multitudes de aquel entonces cerraban sus ojos ante los sucesos más significativos que estaban dándose. Rehusaban ver que estaba cumpliéndose a su alrededor las profecías. Que estas profecías iban ligadas a la venida del Mesías y que el Mesías mismo estaba en medio de ellos, el Señor Jesús. El cetro había sido quitado de Judá y el legislador quitado de entre sus pies. Las 70 semanas de Daniel se habían cumplido. Génesis 49:10, Daniel 9:24. El ministerio de Juan el Bautista había llamado la atención desde un extremo de la tierra al otro, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Predicando la venida del Señor Jesús. Y cuando a él le dijeron, ¿eres tú el que tenías que venir? No, dijo, no soy yo soy el que anuncio que tras de mí viene uno más grande y poderoso. Entonces, habían tenido esas predicaciones acerca de Cristo. Los milagros de Cristo eran grandes, innegables y notables a sus ojos de ellos. Y eso no era algo secreto, era algo muy público, era algo muy famoso y muy conocido. Pero aún los ojos de los judíos estaban cegados. Aún rehusaban con obstinación creer que Jesús era el Cristo, el enviado del Señor. Y de ahí que nuestro Señor preguntara, ¿cómo no distinguís el tiempo? ¿Cómo no distinguís este tiempo? Esta pregunta debe ser relevante para nosotros como siervos de Dios al observar los acontecimientos actuales, públicos en nuestros propios días y compararlos con las predicciones de las profecías incumplidas. No hay nada más encomiable en desconocer la historia contemporánea y ser indiferentes a ella. El verdadero cristiano debe observar la evolución de los gobiernos y las naciones con gran celo y aclamar con alegría la más leve indicación de que el día del Señor se acerca. Muchas veces me preguntan, pastor, ¿qué dice al respecto? Y digo, ¿al respecto de qué? De este virus. ¿Fue algo accidental? ¿O hay una mano negra por ahí poniéndola? Yo no sé si hay una mano negra. Lo que yo sí puedo decir es que analizando y mirando los tiempos, nosotros debemos de ser conscientes de algo. Algo que ya el Señor Jesús nos ha dicho. Que los tiempos en los cuales estamos viviendo son los tiempos previos a su segunda venida. Por eso no tenemos señales de los tiempos que observar. Pues sí las tenemos. Y debemos de preguntar como preguntaban los discípulos de Jesús a su maestro. En Mateo capítulo 24, verso del 13 al 14 dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? El verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Yo les pregunto a ustedes, en los últimos años,
hay guerras. Imagínense, en el último siglo hay más de 100 guerras. Y aún hoy, 2020, todavía hay guerras. Está Yemen, Irak, Siria, Sudán del Sur, Somalia, Afganistán están en guerras. ¿Acaso no hay rumores de guerras cuando escuchamos siempre que Estados Unidos va a emprenderla contra Rusia, que Estados Unidos va a emprenderla contra China, que Estados Unidos va a hacer la guerra a Venezuela? ¿No hay rumores de guerras? Por supuesto que siempre hay. Ya se va a dar la tercera guerra mundial, siempre se escucha, ¿no? Entonces, siempre hay estos rumores, ¿no? Dice verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Habrá pestes, ¿no? Y hambre. Imagínense, en el siglo XX hubieron 10 pestes, en el siglo XXI, el siglo XXI es del año 2000 en adelante, van 6 pestes, ¿no? En el 2002, el SARS, en el 2005, la gripe aviar, en el 2009, la gripe A, H1N1, en el 2012, el 2005, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, en el 2014, el virus del Zika, y ahora 2019-20, el COVID-19. ¿Habrán pestes? ¿Hay hambre? ¿Hay lugares? Sí, hay mucha hambre, ¿no? En África, nosotros podemos ver muchas veces la televisión, y sin ir tan lejos, en nuestros países hay hambre, ¿eh? En la sierra no hay casi que comer. Ahora hay mucha hambre, en los hogares no hay comida. ¿No hay hambre acaso en Venezuela? Perdónenme los venezolanos, pero sirven para poder ver. Sí, hay hambre. Y terremotos en diferentes lugares. Somos testigos de los terremotos que se han dado último y se dan de manera constante. Ahora en los últimos años también, ¿no? Y dice verso 8 que todo esto será principio de dolores. ¿A qué se llama principio de dolores? Principio de dolores se le llama cuando la mujer, estando embarazada, ya tiene las contracciones antes de dar a luz al bebé. Ese es principio de dolores, o sea, es previo al nacimiento. Y aquí está diciendo que este principio de dolor es previo o antes a la segunda venida del Señor Jesús. El verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso se está refiriendo a los cristianos, que serán aborrecidos, los matarán. En Latinoamérica no matan, en el Oriente matan, que dice ser cristiano. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de Jesús. ¿Somos amados los cristianos? ¿Nos aman? No podemos decir nada porque nos aborrecen, ¿no? Cada día hay alguien que se levanta. Que no podemos ser escuchados en los medios. Nos llaman de lo peor. Y ese movimiento es tan grande porque está aún dentro de las políticas, ¿verdad? Sin ir muy lejos, ¿no? Se nos llama de homofóbicos, ¿no? De racistas, por no aceptar la perversidad de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, sí somos aborrecidos. Y si hay un cristiano que no es aborrecido, pues entonces tiene que darse cuenta. De repente está viviendo con la corriente del mundo y por eso no es aborrecido. Pero los que queremos vivir con los principios de Dios, pues somos aborrecidos. Por eso hay que revisar, ¿no?
Entonces podemos ver que sí, somos aborrecidos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Al iniciar esta lectura dice Jesús que muchos vendrán en su nombre, ¿no? Esto de Mateo 24, ¿no? Muchos dirán o vendrán en su nombre. Y yo miraba así, de verdad. Hay muchos que vienen en nombre de Jesús, quizás nuestro desconocimiento, pero tenemos un INRI Cristo en Brasilia que dice que es el Cristo. Tenemos Bupete Chiwe en Zambia, que también dice ser el Cristo. Tenemos Kunta Kinte africano, A.J. Miller, el Jesucristo australiano. Tenemos Jonás, Dios del Perú, que es su hijo de Atacusi, ¿no? Y Sarión, el Cristo de Siberia, que dice que es la reencarnación de Jesucristo. Jesús Mosés, el Cristo rapero, Sudáfrica. Y tenemos José Luis de Jesús, ¿no? El Cristo de famoso 666, que hay algunas iglesias en nuestro país, y que murió en 2013, pero su viuda Lisbeth heredó la secta y la rebautizó como rey de Salem, afirmando que ahora ella es Jesucristo resucitado y por eso debe ser llamada Cristo Lisbeth, un Cristo mujer, como dirían algunos, que Dios nos coja confesados. Entonces sí, todo esto que podemos ver nos debe llevar a que nosotros nos preguntemos, ¿acaso no nos damos cuenta? Decía el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la sociedad está tan mala que el amor se enfría, y por eso podemos ver que se matan entre hermanos, los hijos matan al papá, a la mamá. Vemos en las noticias los hijos desalojan a su padre, les quitan la casa, los echan a la calle. ¿Cómo puede hacer esos hijos con su papá, quienes les dieron o los concibieron para que ellos puedan existir, ¿no? Y el amor se ha enfriado porque hay tanto egoísmo que nosotros estamos pensando en nosotros mismos antes que pensar en los demás. Esa es la falta de amor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está la respuesta, cuándo será el fin, el verso 14. Pero no estamos hablando del fin, sino estamos hablando de los momentos antes del fin o de la segunda venida de Cristo. Entonces la pregunta que nos hacemos y que yo quiero hacerla es, ¿cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo no nos damos cuenta de este tiempo? ¿No? Después el verso 32 de Mateo 24 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y el verso 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Acaso en nuestros días vivimos sin preocupación del final del tiempo? Aún en estos momentos, cuando se nos pide estar en la casa, la gente sale y toma y vive la vida loca y descontrolada. Imagínense, sabiendo que el peligro amenaza, sabiendo que puede acabarse nuestra existencia en algún momento. El contexto en el cual vivimos es igual. En los tiempos de Noé se le decía, mientras Noé construía el arca,
Él le decía que lo que iba a suceder, pero oídos sordos, todos vivían sin temor de nadie. Y el contexto en el cual estamos viviendo es igual. Viven como si iríamos a ser eternos y como si no estaría pasando nada o no va a pasar nada. El verso 47 de este capítulo 24, el verso 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados para el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Vosotros tenéis, nosotros, imagínense, esto Jesús le decía hace 2000 años a la generación de ese tiempo. Entonces, 2000 años después, 20 siglos después, ¿cuán más cerca estamos de esa venida del Señor Jesús? Y lo que nos llama es a estar velando, a estar atentos, a estar preparados, porque no sabemos el día, pero sin falta esto ya le precede a la venida de Cristo. También el apóstol Pedro dijo, segunda de Pedro capítulo 3, verso 10 al verso 15, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si nuestro Señor no viene ya es porque nos ama y está dando oportunidad a que nosotros nos volvamos. A la luz de estos pasajes, a la luz de estos acontecimientos que estamos viviendo, ¿cómo no distinguir el tiempo? ¿Cómo no distinguir el tiempo? ¿Cómo no darse cuenta que el tiempo en el cual estamos viviendo es sin falta el tiempo que nos anuncia que la pronta venida de Jesús se va a dar? Por eso es relevante. Ya Jesús lo decía en aquellos tiempos. Podemos entender muchas otras cosas acerca del clima, ¿no? Acerca de todo. Pero es necesario que entendamos el tiempo de Jesús. En el tiempo de los judíos, ellos tendrían de entender que ese Jesús que había venido para liberarlos de la ley, para liberarlos del yugo de pecado, para darles la salvación. Y había estado anunciado, había estado predicho, los profetas lo habían dicho, ahora estaba en medio de ellos y él también lo anunciaba. Pero ellos no podían darse cuenta de ese tiempo. Y entre estos judíos estaban los fariseos, maestros de la ley. ¿Cómo no podían? Por eso Jesús le dice hipócritas, ¿no? Conocedores de las profecías, ahora no pueden ver que Jesús era el cumplimiento de ese tiempo. Quizá esta palabra del Señor será para nosotros en este tiempo. Hipócritas, se dan cuenta de muchas otras cosas, estudian muchas otras cosas. Imagínense esta ironía de la vida. El hombre se ha afanado tanto, es capaz, gasta tanto y ha gastado tanto con tal de llegar a la luna. Pero no puede entender y no puede aceptar que puede llegar al infinito, puede llegar al cielo y vivir eternamente. Aunque se le diga, y somos testigos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos,
nuestros vecinos, cuando les hablamos de Cristo, están tapados sus oídos. Sí, sí, dicen. Sí, sí. No logran entender. Y esta peste, esta pandemia, es una muestra de esto que se anuncia, que antes de que Jesús venga, habrán pestes, dice. Pero nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Pensamos en la segunda venida de Cristo? No. Pensamos que nunca se dará. Es por eso que nos afanamos tanto a querer vivir en este mundo, como si aquí iríamos a vivir eternamente. Y esa es nuestra fuerza, nuestro afán, todo lo hacemos. Sin embargo, la segunda venida de Cristo está en las puertas. Falta muy poquito, ¿no? Falta muy poquito. El verso 14 de Mateo 24 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Saben, a pesar de toda la oposición, el evangelio día a día está avanzando, ahora más que antes. No es que todo el mundo lo acepte, sino que será predicado. Si ya lo escuchó una vez, alguien está bien. No es que cuando todos acepten de Cristo, no, sino cuando sea anunciado en todo el mundo. Y ahora es más fácil anunciarlo, como lo estamos anunciando nosotros ahora y lo están escuchando, viendo en cualquier lugar o lo pueden ver en cualquier lugar. Y entonces sí será el fin. El problema es que no sabemos cuándo sucede eso. Lo que sí sabemos es que estamos en los dolores de parto previo a la venida de Cristo. Y mi pregunta es entonces, ¿cómo estamos ansiosos por esa venida? ¿O estamos ansiosos de que venga nuestro Señor para irnos con Él? ¿O estamos temerosos de pronto de que no estamos listos? Y es el amor del Señor que nos permite todo esto para que nos demos cuenta, imagínense. Ahora en esta pandemia nos damos cuenta de muchas cosas, de reconocer que no somos nada, de que no sirven ni aún el dinero que podamos tener. ¿Cuántos multimillonarios hay que también están tomando las mismas indicaciones que nosotros: lavarse las manos, mantener distancia, porque si no vas a ser infectado, no salgas, usar tu tapaboca? ¿Y de qué les sirve su dinero? Ellos, igual como nosotros que no tenemos nada, no nos queremos dar cuenta entonces, ¿no? Que podemos vivir en armonía, que podemos vivir en el hogar y que podemos vivir muchas veces con tan poco. Lo importante es estar en familia. Y por esto ha servido. Y yo digo que ha servido, y todavía es la paciencia del Señor que nos da, y todavía nuestro país. Yo me sorprendo, ¿verdad? Aunque preveía, no quería ser pesimista. Yo sí decía, va a haber más de 100,000 a fines de mayo, no sé, en junio, infectados. Y van a llegar más de 10,000. Dios no lo quiere. Pero vienen días más negros todavía. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande, porque según las autoridades, el 80% somos asintomáticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 20% son los que están en los hospitales, están tendidos, sufriendo. Lo demás es como una gripe que a veces ni cosquilla nos hace. ¿Qué hubiera pasado si el 100% no fuéramos asintomáticos, sino que estaríamos grave? ¿Dónde estarían los muertos? Si con 20% de 130,000 ya no podemos más, imagínense con el 100%, ¿dónde estarían? ¿Cómo estaríamos? Por eso, aún dentro de esta pandemia, Dios es bueno. Tiene amor por el Perú. 80%,
ni síntomas. Ese es amor de Dios. Pero no nos damos cuenta, ¿no? Y no nos damos cuenta que quizá hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Ahora hemos encontrado personas, parecen que están bien y luego nos enteramos que están muriendo. Y el problema es morir sin Cristo. Por eso es el tiempo que nosotros debemos de darnos cuenta que Dios nos está dando la oportunidad de que nos volvamos a nuestro Creador. De que dejemos de vivir como vivían en los tiempos de Noé, bebiendo, casándose, sin importarles Dios. Es el tiempo en que nos demos cuenta. Es el tiempo, dice, sí, a partir de ahora cambiarán nuestras formas de vivir. Ya nada va a ser igual. Hablan de todo, de cómo va a ser la vida, pero no hablamos de que a partir de ahora nosotros tenemos que reconocer que si Dios quiere viviremos mañana, que si Dios quiere llegaremos a pasado, que cada día nosotros podamos encargar nuestra vida a Dios, porque Él fue quien nos la dio y Él es quien nos las puede quitar. Pero no nos damos cuenta de este tiempo. No nos damos cuenta que es el tiempo previo a la venida de Jesús. Previo. Ya está muy cerca. Para terminar, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El apóstol Pedro, ¿no? Procurad ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. La mancha del pecado. Y cuando Cristo venga, que no sea hallada. ¿Y cómo puede ser quitada esa mancha del pecado? Pues aceptando a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él pagó en la cruz del Calvario para quitar toda mancha del pecado. Él pagó en la cruz del Calvario por toda nuestra culpa, para limpiarnos de toda maldad y que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y los que ya hemos recibido a Cristo, entonces debemos de buscar vivir en santidad e irreprensibles para cuando Él venga. Y si Él está demorando su venida, es porque tiene paciencia para que todos vengamos al arrepentimiento y para que todos nos volvamos a Él. ¿Acaso no nos damos cuenta de este tiempo? Es el tiempo previo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Estás listo? No se sabe cuándo. Puede ser pronto. Según la palabra dice, vendrá como ladrón en la noche, es decir, cuando menos lo esperes. ¿Y ya estás listo? Hermanos, entendiendo estos tiempos, entonces oremos. Los que todavía no han recibido a Cristo es la oportunidad de recibirle como Señor y Salvador. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y los que ya hemos recibido a Cristo, pues vivamos en santidad, dejemos el pecado, vivamos vidas santas, levantemos manos santas, porque se acerca la hora. Por eso, volviendo a Lucas 12, ¿no? Versos 54 al 56, pero del 57 habla de que hay que arreglarte. No vaya a ser que llegues a manos del juez, ¿verdad? No vaya a ser que llegues a manos del juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. No lo decía el Señor por el problema entre dos personas, sino lo estaba haciendo una alusión a que si nosotros no nos arreglamos, no arreglamos nuestra vida, pues vamos a ser juzgados por ningún juez corrupto
que existe en este mundo, de los muchos y son pocos los que no son corruptos, vamos a ser juzgados por el Señor mismo, por nuestros pecados y por nuestras obras, por nuestras palabras, hasta por nuestros pensamientos. Entonces, ¿ya estás listo? Este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de volvernos al Señor. Este es el tiempo de vivir para el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Nos damos cuenta de tantas cosas. Conocemos mucho. La ciencia nos ha ayudado. Nos ha ayudado a llegar a la luna, pero la ciencia no nos ayuda. Nosotros no queremos entenderlos para llegar a ti. Al contrario. Nos aleja muchas veces de ti. Y ahora, Señor, leyendo tu palabra en esta mañana, Señor, esa pregunta que el Señor Jesús hacía en aquel tiempo, ¿no? Y que le decía a estas multitudes, hipócritas, ¿cómo no se dan cuenta de este tiempo? Señor, esas palabras son para nosotros, siervos también incluidos nosotros, que conocemos tu palabra, que conocemos las profecías, y sin embargo seguimos viviendo en la impureza de nuestros corazones. Por eso, Señor, en este tiempo, es el tiempo, Señor, de que nos perdones, perdónanos. Perdona por ser indiferente, estar viviendo a nuestra manera, dejándote de lado. Por ser rebeldes. Y ahora, Señor, nos humillamos ante ti y aceptamos que tú entregaste tu vida en esa cruz para darnos vida eterna. Y aceptamos que tú, Señor, seas el Señor de nuestra vida. Seas nuestro Salvador, pero seas el Señor y amo de nuestra vida. Y es nuestro compromiso, Señor, vivir a partir de ahora solamente para ti. Señor, como hijos tuyos, perdónanos. De vivir, Señor, en las impurezas, en cosas que no te agradan, que no queremos dejar. Sin embargo, Señor, ahora es el tiempo, Señor, que tú estás llamando a nuestro arrepentimiento. Es el tiempo, Señor, a romper con toda idolatría, Señor, que existe en nuestra nación. Es el tiempo, Señor, de purificar, levantar un altar, Señor, puro y sagrado, ofrendado y dedicado, Señor, del cual tú te agrades en nuestras vidas. Señor, nos volvemos a ti. Y ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Toca, Señor, su corazón. Abre su entendimiento. Porque su entendimiento, Señor, está cubierto por el diablo mismo. Y que la luz de Cristo les brille. Que la luz de Cristo brille en esta mañana en todo hogar que está escuchando esta palabra. Y puedan entender que es el tiempo de Cristo. Es el tiempo de volvernos. Ya no queda mucho tiempo después. No sabemos cuándo será. Sí estamos próximos. Y aún, Señor, nos está dando oportunidad. Por eso, Señor, en esta mañana te damos gracias. Por eso, Señor, en esta mañana te alabamos. En esta mañana, Señor, te bendecimos. Y gracias, Señor, por hacernos entender estos tiempos que estamos viviendo. Son los tiempos últimos antes de que cuando tú vengas. Entonces, Señor, lo viviremos. Procurando, como dijo el apóstol Pedro, vivir con diligencia y ser hallados por Él sin mancha y sin tener ninguna tacha. Así, Señor, quieres encontrarnos. Y eso solamente, Señor, lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo, quien nos ayude, Señor, en estos momentos que estamos pasando. Te damos gracias, Señor. Te aceptamos como el Señor Salvador de nuestras vidas
Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.